Buenos días, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Paisani Mariano, ya me conocen, soy docente de la cátedra. La idea era poder compartirles un resumen para que no embarullen tanto con los temas de la unidad 4 correspondiente al sistema nervioso. Lo vimos en 3 clases, resolvimos trabajos prácticos, pero se hace por ahí muy extenso dentro de toda la materia. Así que hoy la idea es poder hacer una suerte de eh, enumeración de los temas más importantes y de lo que les vamos a tomar en el examen. Los contenidos de este teórico, como vimos en clase, lo que es la definición, siempre partir de una definición nos ayuda a ordenarnos en la forma de poder estudiar el tema. Como yo les había dicho, la definición corresponde a un conjunto de estructuras u órganos, en este caso como es sistema, según la jerarquización de los niveles de organización de la materia, lo que le sucede son los órganos. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que en neuro no hay órganos específicamente definidos, sino conjunto de estructuras? Entonces podemos utilizar esta definición. Conjunto de estructuras que nos ayuda a clasificarlo, compuestas por un tejido nervioso, tejido neural. Entonces analizamos la histología, donde va a registrar o todo lo que son las sensaciones, percibir todos los estímulos a través del sistema nervioso periférico, poder procesar la información y elaborar respuestas a través del sistema nervioso central y conducir esas respuestas a través del sistema nervioso periférico. Conjunto de estructuras u órganos formadas por tejido nervioso. Ya vamos a ver cómo está formado ese tejido nervioso, cuya función es recibir los estímulos, procesar la información, elaborar una respuesta y conducir esa respuesta. Importante la definición. ¿Cómo clasificamos entonces este conjunto de estructuras? Sistema nervioso anatómicamente es una forma, funcionalmente es otra. Yo trato de usar siempre la clasificación anatómica porque ordena bastante más, porque si no aparecen muchos grises que confunden. Entonces, mediante la clasificación anatómica podemos desarrollar bien todas las estructuras. Independientemente de somático, sensitivo, autónomo, reflejos, todo está englobado en las estructuras anatómicas. Así que lo clasificamos en sistema nervioso central y periférico. Sistema nervioso central son todas aquellas estructuras englobadas o encerradas por hueso o estructuras óseas que van a ser el encéfalo y la médula espinal. En el caso del encéfalo, el neurocráneo y la médula espinal, lo que son las vértebras, ¿sí? Es donde se procesa la información y se elaboran las respuestas. No importa el nivel, no porque sea médula espinal baja va a ser sistema nervioso periférico, sigue siendo sistema nervioso central. Tenemos muchas respuestas que son más rudimentarias, más evolutivamente menos desarrolladas, pero sigue siendo sistema nervioso central. Los reflejos, como por ejemplo el reflejo de retirada, se procesa a través de la médula espinal. El reflejo de marcha, el reflejo de bipedestación, siempre a través de la médula espinal. Y sistema nervioso periférico, aquellas estructuras que salen, que están por fuera de estas estructuras óseas, y es donde se reciben los estímulos, por ejemplo las terminales nerviosas libres, los nervios espinales, muchos de los pares craneales sensitivos, y donde se conducen esas respuestas. Por ejemplo, los pares craneales mixtos o motores, los nervios espinales de los plexos, o el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. ¿Cómo es la histología del sistema nervioso? Básicamente dos tipos de células: las neuronas, unidad funcional del sistema nervioso, y las células de la glía. Astrocitos, oligodendrocitos y células de Schwann, según donde estemos, son la misma célula, nada más que oligodendrocitos, sistema nervioso central, células de Schwann, sistema nervioso periférico. La microglía, células inmunológicas y células ependimarias que producen el líquido cefalorraquídeo. Ahora cuando veamos algunas imágenes vemos la distribución de sustancia gris, que no lo puse, sustancia gris y sustancia blanca, que no lo puse en el tejido, en el temario, porque lo vamos a ver con las imágenes. ¿Cómo clasificamos las neuronas?
tres tipos de neuronas básicamente: las neuronas unipolares, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que eran las que llevaban muchas veces estímulos sensitivos o recibían los estímulos? Estas, por ejemplo, van a ser las terminales nerviosas libres, de su axón va la información, las dendritas, con sus terminales nerviosas libres, van hacia el soma neuronal o cuerpo celular, y llevan ese estímulo hacia la médula o registrando esa sensación. Las bipolares, que estas las encontramos mucho en las vías motores comunes, por ejemplo, tenemos las dendritas que se conectan con otra neurona, su cuerpo celular, por ejemplo, en la médula espinal, y el axón, por ejemplo, uniéndose a una placa motora. O sea que estas son terminales nerviosas sensitivas, estas muchas veces son conductivas de estímulos, de reflejos, por ejemplo, distensión brusca de un músculo, o llevan una eferencia. Acordémonos las partes: soma, dendrita, axón, terminal axónica, y la vía de conducción siempre es anterógrada, siempre va de las dendritas hacia el axón. Y las multipolares, que estas las encontramos mucho en la corteza, que tenemos un soma con muchísimas aferencias que llegan al soma. Aferencia se llama cuando el estímulo llega, eferencia cuando sale. Muchísimas aferencias de otras neuronas, de otros circuitos más elaborados, un soma y un axón o un polo axónico con su terminal siempre mielinizado. Estos son los nodos de Ranvier, las vainas de mielina y los nodos de Ranvier, ¿sí? El sistema nervioso central lo hacen los oligodendrocitos. Y por otro lado, tenemos las células de la glía. Siempre van a encontrar una imagen parecida a esta en los libros, que confunde bastante. Confunde bastante porque uno no entiende dónde están estas células, o es como que aisladas así, medio como que uno no lo logra registrar, o la magnitud al menos. Tenemos los oligodendrocitos y las células de Schwann, que fíjense que hacen más o menos lo mismo, generan los revestimientos de grasa de las vainas axónicas, de los polos axónicos, generando lo que son las vainas de mielina. Son como pliegues de la membrana de la célula que envuelve el axón. Entonces esto hace que el impulso viaje más rápido, vaya de nodo a nodo mucho más rápido. En sí es una célula, son similares, tienen la misma eficacia, nada más que estas son del sistema nervioso periférico y estas centrales. Las células ependimarias, que son las que producen el líquido cefalorraquídeo, ahora vamos a ver en dónde están. La microglía, células de la inmunidad o células que tienen más un perfil inmunológico. Y los astrocitos, que fíjense cómo se enganchan mediante estos podocitos a los vasos sanguíneos. Entonces esto da la idea de la barrera hematoencefálica, pero en sí la imagen es bastante mala. Me gusta más esta, donde uno ve dónde está cada una. Fíjense, tenemos las neuronas, con estas células grandes, con su polo axónico, con todas sus dendritas. Y tenemos, fíjense, las distintas otras células, los oligodendrocitos abrazando sus axones y generando las vainas de mielina. Las células ependimarias, que es un epitelio, produciendo líquido cefalorraquídeo. Entonces me queda el espacio en donde esto vendría siendo la sustancia gris, y acá tenemos los espacios para el líquido cefalorraquídeo. Entonces producen este líquido, después se reabsorbe, etc. Tenemos los capilares sanguíneos con su astrocito generando lo que es la barrera hematoencefálica, esta barrera entre la sangre, hemato, y la neurona, hematoencefálica. Si no existiesen estas células, todos los tóxicos o sustancias nocivas de la alimentación pasarían derecho a la neurona. En cambio, esto me sirve de filtro, de que todo lo que viene por la sangre es sí o sí filtrado por el astrocito, una célula rica en lisosomas, que transmite a la célula los nutrientes ya preprocesados. Y la microglía, que están por ahí dando vueltas, estas células satélite, generan más o se activan más en situaciones de infecciones o
o daño de alguna de estas células actúan para contener las infecciones o daños que puedan producirse. ¿Cuáles son los componentes entonces? Ya dijimos cómo lo clasificamos, cómo está compuesta la histología del sistema nervioso a grandes rasgos y cuáles son los componentes del sistema nervioso central. Dijimos encéfalo, tallo encefálico, cerebelo y médula espinal. ¿Cómo tienen dispuesta la sustancia gris y la sustancia blanca? Primero, ¿qué es? La sustancia gris, yo como les decía, van a encontrarla en el sistema nervioso central y periférico siempre donde haya somas, donde haya cuerpos neuronales, somas. Donde haya somas neuronales voy a tener sustancia gris, ya sea que estemos refiriéndonos a la corteza cerebral, la parte interna de la médula espinal, núcleos en el sistema nervioso central, núcleos conglomerados de células o ganglios periféricos. Una imagen lateral del encéfalo donde yo tengo algunas estructuras, algunos lugares o puntos de reparo que me van separando las distintas partes del encéfalo. El encéfalo tiene 4 lóbulos, 4 de cada lado, que los puedo segmentar por los giros, ¿sí? O circunvoluciones que tienen, que son estas lomitas, circunvoluciones, y los surcos. Surcos tengo un montón, incluso hay una persona que haya encontrado cada surco, le puso su nombre, y después tenemos los giros o circunvoluciones. Circunvoluciones son estas lomitas y los surcos son los que están en el medio. Esta imagen es útil porque nos ayuda a decir, bueno, tengo la cisura o surco de Rolando, que está en hendidura, que me separa el lóbulo frontal del parietal. Después tenemos la cisura de Silvio, que se pierde un poco hacia atrás, pero tenemos la cisura de Silvio, que me separa el lóbulo temporal del frontal y del parietal. Y por otro lado tenemos medio inconstante, pero está la cisura parietal externa, tenemos un surco acá, que me separa el lóbulo occipital del parietal y el temporal. ¿En qué intervienen cada uno? Todas las funciones conscientes, voluntarias, que el cerebro ejecuta, están a cargo del lóbulo frontal. El deseo de querer moverme y llevar adelante esa acción lo genera el lóbulo frontal. El lóbulo temporal está la corteza auditiva primaria, y se vincula mucho con procesos de memoria. El lóbulo occipital es donde se concentra la corteza visual primaria. Más allá de que uno mire a través de los ojos, todo el circuito de la vista llega hasta el lóbulo occipital. Y el lóbulo parietal es básicamente áreas de asociación entre las distintas aferencias sensoriales y construye los circuitos para elaborar respuestas. Toda el área del lenguaje está, el área de Wernicke, está marcada entre lo que son las áreas de asociación frontoparieto-occipital, parieto-occipital, el área de Broca para poder hablar, la palabra hablada también es parte del lenguaje y está en el área prefrontal. Todo lo que es prerolándico, lo que está por delante de Rolando, es voluntario, todo lo que es posrolándico es sensitivo, todo lo que está por detrás. Cosas muy genéricas que me interesa que vayan sabiendo. Un poquitito lo que les estuve diciendo: cisura de Rolando, cisura de Silvio, surco parietal externo, lóbulo temporal, frontal, parietal y occipital. Si parto el cerebro en dos, fíjense que esos surcos, este es un corte mediano que pasa por la hoz del cerebro, esta hendidura que está entre ambos hemisferios, y voy a encontrarme con que estos giros o circunvoluciones van hacia adentro también, o sea que esto también tiene un montón de pliegues. Y me encuentro con el cuerpo calloso del sistema límbico y algunos espacios.
voy a poder definir el encéfalo, el cuerpo calloso, todo lo que es el mesencéfalo con lo que es el tallo encefálico, bulbo protuberancia, el cerebelo, ¿sí? Que ya todo este cerebro es un cerebro más rudimentario, todo, desde lo que es el cuerpo calloso, todo lo que es tallo encefálico y todo lo que es cerebelo, son evolutivamente los cerebros más rudimentarios, más viejos, que se encargan más de las respuestas automáticas esenciales para la vida. Eh, en el sistema límbico, en el cuerpo calloso, en toda esta parte, se procesan las emociones, ¿sí? Las cuestiones más rudimentarias, la ira, la angustia, el amor, etcétera. Todo eso está metido entre respuestas como más viscerales, por decirlo de una forma. Después, todo lo que es bulboprotuberancia se encarga de las funciones automáticas de respirar y de los latidos cardíacos, o sea que me mantienen con vida, y lo que son los reflejos de marcha, caminata eh, y control de los movimientos a través del cerebelo. Es como que filtra muchas de las señales que bajan de la corteza. Esto es la voz del cerebro que les decía, esto es un corte axial del encéfalo, donde voy a ver esta distribución que yo les explicaba de sustancia gris, cuerpos neuronales, y sustancia blanca que tiene que ver con los tractos ascendentes o descendentes, que son los axones mielinizados. Por eso es blanco, porque la grasa se ve blanca en la tinción al microscopio. Y estas partes que ustedes ven acá, ¿sí? Vamos a decir que son los núcleos, un poco el cuerpo calloso y algunos núcleos como el tálamo, hipotálamo, etcétera. Vamos a tener conglomerados de neuronas que van a dar también sustancia gris, ¿sí? Entonces tenemos en los núcleos del encéfalo sustancia gris y en la corteza. En el cerebelo pasa lo mismo, tiene una corteza delgada, chiquitita, con muchos pliegues, todo sustancia gris, con somas neuronales, y su sustancia blanca de los tractos ascendentes o descendentes. A su vez tiene sus núcleos también como vías accesorias. Un chistecito como para ir relajando, no es tanto, es un poco de información que quiero que vayan comprendiendo. Otra parte del sistema nervioso central es la médula espinal. Acá lo que podemos ver en este esquema es un corte axial, ¿sí? De una vértebra, donde yo voy a ver el cuerpo vertebral y las apófisis espinosa y transversales, y en el medio, en el orificio medular, voy a encontrar la médula espinal. Fíjense qué chiquitita que es. Si una vértebra mide 3 o 4 centímetros de largo en total, la médula espinal medirá 1 centímetro. Acá voy a ver por dentro lo que es sustancia gris en sus astas anteriores, astas posteriores, y lo que es sustancia blanca en todo lo que es el cordón anterior, el cordón anterolateral y el cordón posterior, ¿sí? Vía de aferencia sensitiva es el cordón posterior. Los tractos ascendentes y descendentes están más en los cordones anterior y anterolateral. Y es las astas, es donde nos concentramos con estaciones o células, somas neuronales, con estaciones de conexión, ¿sí? Un tracto descendente puede bajar por la vía anterior o el asta anterior, por el fascículo anterior, tomar contacto con otra neurona, con un soma neuronal en el asta anterior y generar la eferencia hacia un nervio desde el asta anterior. Y vuelve a ser otra vez sustancia blanca. Entonces yo voy a tener sustancia gris en la médula, en la parte interna, y fíjense acá afuera, en estos conglomerados, es donde tengo estaciones de otras células. Entonces, por ejemplo, la célula sensitiva toma el estímulo desde el nervio espinal, que son mixtos, fíjense cómo se forma el nervio espinal con las dos raíces,
ingresa en este ganglio y lleva la fibra hacia el cordón posterior. Un poquito más esquemático lo van a ver acá. Por ejemplo, tengo el asta anterior y el asta posterior. Ambas forman el nervio espinal. ¿Sí? En el nervio espinal lleva ese estímulo hacia, por ejemplo, un músculo. Pero los aferencias sensitivas, fíjense estas terminales nerviosas, toman registro del músculo, por ejemplo, de la sensibilidad de la piel, qué sé yo, y lo llevan hacia ese ganglio. O sea que acá tengo una neurona unipolar. Tengo el soma acá, su aferencia de la dendrita y su conexión con la médula. Creo que no tengo más imágenes de la médula, pero más o menos esa es la idea. ¿Cómo es la circulación del líquido cefalorraquídeo? Vamos rapidito porque son muchos temas. Sino. Líquido cefalorraquídeo es un líquido que tiene más función de amortiguar los desplazamientos que pueda tener el encéfalo dentro del cráneo. Acuérdense que el encéfalo es una estructura muy sensible. El encéfalo y la médula espinal, el cerebelo, todo son estructuras muy sensibles de daño que si golpean contra una estructura ósea se pueden destruir irreversiblemente. Entonces, la función del líquido cefalorraquídeo es suspender el tejido nervioso en este líquido para, en caso de alguna aceleración o desaceleración, el encéfalo no golpee contra el cráneo. ¿Cómo se produce? Por las células ependimarias que les había contado antes. ¿Sí? Tenemos células ependimarias en estos espacios dentro del encéfalo. ¿Sí? Tenemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Son todos espacios revestidos por células ependimarias en esta estructura que se conoce como plexos coroideos. Plexos porque son como una especie de ramillete de células para aumentar su superficie, revestidas por estas células ependimarias que producen este líquido. Sale de los ventrículos laterales, se conectan entre sí y hacia el tercer ventrículo a través del agujero de Monro, ¿sí? El agujero interventricular, pasan al tercer ventrículo, por donde viajan a través del tallo encefálico hacia el cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio o el agujero de Silvio, y luego pasan hacia afuera del cerebelo o hacia este espacio subdural, por debajo de las meninges, a través de los orificios de Luschka. Entonces, ahí es donde se vuelca en todo este espacio subdural, ¿sí? Que son la capa más gruesa de este espacio que se genera entre las meninges, viaja, circula y se vuelve a reabsorber en algunas granulaciones que hay de los senos venosos para volcarse hacia la circulación venosa y volver a la circulación sistémica, ¿sí? Junto con el drenaje del sistema nervioso y se vuelve a producir. Cualquier obstrucción en esta circulación genera aumentos de la presión, como por ejemplo en este cuadro que yo les explicaba de hidrocefalia. ¿Sí? ¿Cómo es la irrigación arterial? ¿Sí? Es bastante sencilla, aunque no lo parezca, a través de las arterias vertebrales, ¿sí? De ambas vértebras cervicales, o sea, ambas arterias vertebrales de las cervicales, se forma a nivel de C1 aproximadamente una arteria que es la arteria basilar. Esta llega al encéfalo, si la ven por acá atrás, ¿sí? En su espacio subcerebeloso, por decirlo de una forma, por debajo del cerebelo. Da dos arterias que son las cerebral posteriores. Por otro lado tenemos las carótidas que salen de la aorta, forman la carótida primitiva, de ahí la carótida interna y externa. La interna es la que lleva la irrigación al encéfalo. Tenemos las carótidas internas. Y antes de que dé esa vueltita para dar la arteria oftálmica, un poquito después que diga, se bifurca y da lugar a lo que es la cerebral media, ¿sí?
la arteria cerebral media entonces y la cerebral posterior. Fíjense, arteria cerebral media a través de la carótida que viene por acá, da la cerebral media, y tenemos la cerebral posterior. Las dos cerebral media dan una rama que es la comunicante, da la cerebral anterior, ¿sí? Tenemos la cerebral media y dan la cerebral anterior. Estas se comunican adelante con las comunicante anterior y la comunicante posterior, que es otra ramita de la carótida, se comunica con la cerebral posterior. Y ahí forma este polígono que lo que lleva es sangre arterial rica en oxígeno y nutrientes al encéfalo. Bueno, queda un poquitito más, no desesperen. Sistema nervioso periférico, acuérdense, está conformado por lo que es el sistema nervioso parasimpático, que ahora lo vamos a hablar, los pares craneales, que son 12 pares, y los nervios espinales. De los nervios espinales, que es lo que les comentaba recién de la médula, en esta su conformación, ahora vamos a ver más en detalle, no me interesa tanto que sepan todos los plexos, el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbosacro, no me interesa, sino que sepan que se forman a través, estos nervios espinales, son nervios mixtos, sensitivo-motores, se forman a través de la asta dorsal y asta anterior de la médula, formando estas raíces, ¿sí? Que llegan hacia el miembro. Eso es lo que me interesa que sepan. Son nervios mixtos, que a su vez tienen su ganglio sensitivo y pueden comunicarse con los ganglios paravertebrales del sistema nervioso autónomo. Pero eso es lo que me interesa de los nervios espinales, que sepan que son nervios mixtos, que tienen su raíz en la médula y tienen un ramo ventral, que es el motor, y un ramo dorsal, que es el sensitivo, ¿sí? Los plexos cervicales, para que lo sepan, C1, C4, braquial, C5, T1, lumbar, T2, L4, plexo sacro, L5, S4. Acuérdense que habíamos estado hablando del nervio frénico en clase, que compartía la salida del plexo cervical y braquial, de C3 a C5, que era importante porque era el que llevaba la capacidad de respirar, llevaba la inervación del diafragma, con lo cual cualquier lesión cervical puede perjudicar severamente la capacidad voluntaria de respirar, ¿sí? Los pares craneales, como habíamos dicho en clase, tenían su origen real y aparente, que era distinto. Hablamos de origen real en sus núcleos del mesencéfalo y tallo encefálico, ¿sí? Tienen sus núcleos por dentro, son estos conglomerados de materia gris o células o somas, y su origen aparente son los orificios, acá falta el cráneo, la base del cráneo, son los orificios por donde emerge del hueso. Teníamos 12 pares craneales, busquen si quieren las mnemotecnias para acordárselo, a mí me interesa que sepan cada uno qué es lo que hace, no que se los memoricen con una mnemotecnia, sino entender que, por ejemplo, el 1 es el olfatorio, es absolutamente sensitivo, el óptico es sensitivo, ¿sí? El 2, después tenemos el 3, el 4 y el 6, que son nervios motores puros, que son los oculomotores, que llevan la movilidad externa del globo ocular, ¿sí? No la capacidad de enfoque, sino la movilidad externa. Luego tenemos el trigémino, que es un nervio mixto que lleva la sensibilidad de casi gran parte del rostro y los movimientos de la masticación, ¿sí? Pequeño detalle, no importante, lo vamos a ver más adelante. El séptimo par, ¿sí? Que también es un nervio mixto porque lleva la movilidad. Esto es una imagen del néter que es fantástica porque les dicen sensitivo el celeste y el motor en rojo. Entonces fíjense, los movimientos de la mímica, no de la masticación, como hace el trigémino, los movimientos de la mímica se encarga el nervio facial
y de algunas percepciones de los gustos en la lengua, el sensitivo. A su vez, el octavo par, sensitivo puro, registra la audición por un lado y el equilibrio por otro, lo hablamos en la clase. Glosofaringio, noveno par, se encarga de alguna parte del gusto de la lengua, registrar más que nada en el momento de la deglución y de algunas de las glándulas, y interviene también en la deglución autónoma, obviamente, o automática, de los músculos estriados viscerales de la faringe. ¿Sí? El nervio vago, uno de los más extensos, si no el más de todos, exponente del sistema nervioso parasimpático, también es mixto y se encarga de registrar sensaciones en todo lo que son las vísceras y generar algunos movimientos a nivel del sistema cardiovascular, respiratorio, sistema digestivo, ¿sí? Es bastante extenso. El nervio, el onceavo par, motor puro, se encarga de la inervación de los nervios espinales y del cuello, el accesorio, el nervio espinal. Y el hipogloso se encarga, el doceavo par, se encarga de movimientos de la lengua. ¿Sí? El doceavo par. El hipogloso. Estos son los orígenes reales y pasamos al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, me gusta presentarlo así porque es más sencillo. Ahora les voy a mostrar una imagen y con esto ya cerramos la clase. Entender que es el que actúa no como vía de reflejo, sino como, no es el reflejo de retirada, no es el reflejo de biprestación, sino son las respuestas vegetativas que tiene nuestro sistema nervioso ante algunas situaciones. Por ejemplo, en situaciones de alerta o de huida aguda, se activa el sistema nervioso simpático. ¿Sí? No es que es amigable, se llama simpático. Y después el parasimpático se activa en situaciones de sueño, de relax, de tranquilidad, etc. Entonces ahí uno entiende más o menos qué funciones tienen. Uno como que acelera un poco todo, el simpático, y el otro como que frena un poco todo el metabolismo, que es el parasimpático. Como les decía, cada uno tiene su exponente. En términos generales, el simpático utiliza como neurotransmisor la noradrenalina, entonces eso ya me hace acordar adrenalina a situaciones de estrés agudo, y el parasimpático a la acetilcolina. ¿Qué es esto de fibras preganglionares, ganglios y fibras postganglionares? Entender un poco en la anatomía, ¿sí? Que, por ejemplo, el sistema nervioso simpático tiene estos ganglios, acuérdense que son neuronas, tiene una fibra preganglionar, un soma y una fibra postganglionar. El simpático, si uno lo analiza de esta forma, acá tenemos el parasimpático, esperen que me está ladrando el perro, el parasimpático tiene sus fibras preganglionares largas, salen, fíjense, por ejemplo, de la médula, de los núcleos del nervio vago, a nivel del tallo encefálico, hasta que llegan a la víscera. Son fibras preganglionares, son neuronas bien largas, hasta que llegan a la víscera con su ganglio, que muchas veces está metido el ganglio en la víscera, pegado, con una fibra postganglionar más cortita. En cambio, en toda esta cadena torácica, estos ganglios que yo les explicaba hace un ratito, de T1 a T12, más de C8 les diría, pero bueno, a nivel cervical o a nivel de la columna, tenemos un montón de ganglios bien pegaditos a la columna, que no son esos ganglios sensitivos, son un ganglio del sistema nervioso autónomo, la cadena torácica común. Tiene las fibras preganglionares cortitas, bien cortitas, desde la médula hasta el ganglio, y después la fibra postganglionar larga, hasta que llega a la víscera. Por ejemplo, de la cervical, fíjense la vuelta que hace de los ganglios cervicales hasta que llega al ojo, por ejemplo, para poder dilatar la pupila. Entonces, fibras preganglionares cortas, parasimpático largas. Los ganglios cercanos a la médula, la cadena torácica, y en el parasimpático cercanos a la víscera. Postganglionares bien largas en el simpático, postganglionares cortas en el parasimpático. ¿Qué generan
¿sí? Simpático, midriasis, se abre el iris para que entre más luz en la retina y poder ver con más exactitud todo lo que está pasando, aumenta la frecuencia cardíaca y la respiratoria, y frena o disminuye el tránsito intestinal, situaciones de alerta. Yo no necesito poner sangre en el hígado cuando tengo que salir corriendo. El parasimpático, por su parte, ¿sí? Genera miosis, reducción de la pupila para que entre menos luz, no me hace falta estar tan alerta, baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria, aumenta el tránsito intestinal, situaciones de relax. Lo típico, cena a la noche, me voy a acostar a dormir, baja todo. Un poco los esquemas que yo les presentaba y estoy listo para mi examen. Así que chicos, esta sería el detalle o temario del resumen de los temas que más me importan. Mírenlo varias veces si quieren. Las preguntas van a salir de acá. Así que cualquier cosita nos vemos en las clases o me preguntan por mensajito. Nos vemos.